La historia de José que conocemos tan bien es en realidad mucho más que un simple relato. Si la miramos de cerca, es un auténtico drama histórico. Estamos hablando de un conflicto familiar lleno de ambición, de política y sobre todo de traición en el corazón del antiguo Cercano Oriente. Hoy vamos a analizar con lupa esos eventos que llevaron a un joven de una posición de enorme privilegio a la esclavitud. Un viaje que arranca en un campamento familiar y termina nada menos que en el centro de poder de Egipto. Con estas simples palabras, cargadas de un sarcasmo y un resentimiento que casi se pueden palpar, los hermanos de José básicamente sellan su destino. Y ojo, porque esto no es solo una burla, no. Es el prólogo de una conspiración que va a cambiar el rumbo de la historia para siempre. Así que vamos a meternos de lleno en la raíz de todo este conflicto. Todo, absolutamente todo comienza con dos sueños. A ver, para nosotros hoy un sueño es solo eso. Pero en el antiguo Cercano Oriente los sueños eran otra cosa. Se consideraban vehículos de mensajes divinos, revelaciones directas sobre el futuro. Así que cuando José llega y cuenta los suyos, sus hermanos no están escuchando una fantasía, están escuchando una audaz, casi descarada, declaración de ambición política. Un desafío frontal a la estructura de poder del clan. Pero seamos claros, antes de los sueños, la tensión ya tenía un símbolo muy visible. Esa famosa túnica, la Ketonet Pasim. Y no era una simple prenda de colores, era una declaración visual del estatus de José. Era, en la práctica, una insignia de la autoridad que su padre le delegaba. Y para sus hermanos, era un recordatorio constante y amargo de que ellos estaban en un segundo plano. Era el combustible que solo necesitaba una chispa para que todo ardiera. Y esa chispa, pues llegó con el primer sueño. Con lo que parece una imprudencia juvenil, José va y lo cuenta. La imagen era inconfundible para una familia de pastores. 11 manojos de trigo inclinándose ante uno solo. Eso no hablaba de una buena cosecha, hablaba de sumisión, de una jerarquía económica y de poder donde él estaba en la cima. Era sencillamente una afrenta intolerable. Miren, si el primer sueño yaja una provocación, el segundo fue una transgresión que no se podía tolerar. Aquí ya no estamos hablando del campo, estamos hablando de los cielos, el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. La implicación era de escala cósmica. Ya no eran solo sus hermanos, sino también su padre Jacob y la figura materna. Todos se postrarían ante él. Esto era un ataque directo al fundamento de la estructura patriarcal. Y aquí es donde vemos dos reacciones totalmente opuestas. Por un lado, los hermanos. Su respuesta es hostilidad pura. Para ellos, esto solo confirma la arrogancia insoportable de José. Pero Jacob, el patriarca, reacciona de una forma mucho más compleja. Claro, en público lo reprende, tiene que mantener el orden social. Pero en privado, él, que ya había tenido sus propios encuentros divinos, no puede descartar que aquello sea un mensaje de algo superior. Lo medita. Y ahora, la tensión que se respiraba en el campamento se pone en movimiento. Se convierte en un viaje físico. Jacob envía a José a buscar a sus hermanos, sin tener la más mínima idea de que lo está mandando directo al epicentro de su odio, a un territorio lejano y muy hostil. Tratemos de dimensionar este viaje. No es un paseo corto por el campo. Son unos 100 kilómetros, a pie. Primero a Siquem, una región que ya era peligrosa para su familia por eventos pasados, y de ahí, todavía más al norte, a Dotán. José viaja solo, vulnerable y para colmo visiblemente marcado por esa túnica tan especial. Y este detalle es absolutamente crucial. Dotán no fue un lugar elegido al azar por el destino. Su ubicación era estratégica. Estaba en plena Vía Maris, una de las autopistas comerciales más importantes del mundo antiguo. Y esta circunstancia geográfica se va a convertir precisamente en el mecanismo que permitirá que la traición se consume. Y entonces llega el momento. Lo ven a lo lejos, pero no ven a su hermano, no. Ven al soñador. Lo identifican por esa túnica que tanto odian. Y antes de que José pueda siquiera decir una palabra, la conspiración para aniquilar sus sueños, y de paso a él mismo, ya está en marcha. La secuencia de los hechos es brutalmente rápida. La intención inicial es clara, el asesinato. Es Rubén, el primogénito, quien interviene. Quizás no tanto por compasión, sino para intentar redimirse ante su padre. Propone usar una cisterna vacía, un plan defectuoso que solo retrasa lo inevitable. En cuanto José llega, la violencia es inmediata.
El primer acto de agresión es quitarle la túnica. Y esto, de nuevo, no es un simple robo, es un acto con un simbolismo tremendo. Al arrancarle esa prenda, están desmantelando de forma ritual su estatus, la autoridad que Jacob le había dado, su propia identidad como el hijo favorito. Lo están reduciendo a la nada. Y aquí, la narrativa da un giro. Pasamos de la violencia pasional a una fría y calculadora transacción comercial. El destino de José ya no se va a decidir por la ira, sino por el pragmatismo y el cálculo. Años después, son los propios hermanos quienes revelan la realidad escalofriante de esta escena. Mientras José suplicaba por su vida desde el fondo de ese pozo oscuro, ellos se sentaron a comer. Esta imagen, su comida tranquila mientras ignoraban la angustia de su hermano, nos revela una frialdad casi inimaginable. Y justo entonces, en esa encrucijada estratégica, aparece una caravana. Ismaelitas, comerciantes nómadas, que van de camino a Egipto con mercancías de lujo, especias, bálsamos, resinas, productos para la élite egipcia. Ellos son el mecanismo inesperado que sellará el destino de José. Es Judá quien propone la alternativa, una muy pragmática. ¿Qué ganamos con que muera en el pozo? No nos manchemos las manos y de paso saquemos un provecho. Y su propuesta es simple, vendámoslo. Y así, sin más, le ponen precio a la vida de su hermano. Y ese precio, 20 piezas de plata, no es un número al azar. La investigación histórica, como el famoso Código de Hammurabi, nos muestra que este era más o menos el valor de mercado estándar para un esclavo varón en esa época. En un solo instante, José pasó de ser el hijo predilecto a una mercancía con un precio fijo. Una vez vendido José, queda un último acto, el encubrimiento. Y lo diseñan con una crueldad meticulosa, usando el mismo símbolo del favoritismo de Jacob como el arma para destrozarle el corazón. El plan es casi de análisis forense. Toman la túnica, la empapan en la sangre de un animal y se la presentan a su padre. Fíjense en la manipulación psicológica. No le dicen José ha muerto. Le presentan la evidencia con una pregunta terriblemente cruel. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo? Lo obligan a él mismo a ser el arquitecto de su propia miseria. Y la reacción de Jacob es de una desolación total, absoluta. Su duelo va mucho más allá de cualquier ritual. Rasga sus vestidos, se viste de luto y rechaza cualquier consuelo. La ironía es trágica y brutal. Quienes intentan consolarlo son los mismos que le causaron ese dolor insoportable. La historia a partir de aquí se divide en dos escenarios que corren en paralelo. Por un lado, un padre consumido por el dolor en Canaán. Y por otro, un hijo, ya vendido como esclavo, que se dirige hacia un futuro completamente incierto en la mayor superpotencia del mundo antiguo. La declaración de Jacob es de una desesperanza total. El Seol, el lugar de los muertos. Para él, la vida se ha terminado. Solo le queda esperar la muerte para, en su mente, poder reunirse con ese hijo que cree que fue despedazado por una fiera. Y en un contraste brutal, mientras Jacob llora su pérdida, José llega a Egipto. Y no lo venden a cualquiera. Su comprador es Potifar, un alto oficial del faraón, nada menos que el capitán de la guardia. Sin saberlo, José acaba de ser introducido en el mismísimo centro del poder egipcio. Y así termina el primer acto de esta increíble saga, con una familia rota por la mentira y un joven despojado de todo, pero, paradójicamente, posicionado en un lugar que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. La pregunta que nos queda en el aire es, ¿estamos viendo el resultado de unos celos humanos destructivos o los primeros e incomprensibles movimientos de un plan mucho más grande? El viaje del soñador, está claro, apenas ha comenzado.